Cristo es el postrer Adán, un hombre, el que pasó por la crucifixión y murió, y pasó por ese proceso y entró en resurrección. Y fue por medio de la resurrección que este postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En este mensaje del estudio Vida del libro de Colosenses, continuamos en el capítulo 2 y hoy exploraremos la manera por la cual podemos andar verdaderamente en Cristo. El libro de Colosenses nos presenta la visión más elevada de Cristo. En el capítulo 1, Cristo es revelado punto por punto, hasta llegar a la máxima revelación de Cristo como el misterio de Dios. Y además, a partir del capítulo 2, podemos ver el aspecto práctico de esta revelación. Escuchen, en Colosenses 2:6 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él. A pesar de que este versículo es muy conocido entre los creyentes, también es un versículo muy desconcertante. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que andemos en aquel a quien hemos recibido? ¿Y qué significa exactamente este versículo? Pues bien, oramos para que nuestros ojos sean iluminados en este mensaje. La Biblia contiene muchos pasajes claves en donde podemos hallar respuestas a estas preguntas, a fin de que alcancemos la perfecta certidumbre de entendimiento. El mensaje que consideraremos en esta ocasión se titula Andar en Cristo, el misterio de Dios. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan profundo. Eric, muchas gracias por regresar al Estudio Vida. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en este programa. Y aprecio que usted mencionara la frase perfecta certidumbre de entendimiento. Muchos cristianos suponen que comprenden bien el versículo 6 de Colosenses 2. Sin embargo, es posible que solo comprendan la primera parte del versículo, es decir, la parte de recibir a Cristo. No obstante, la parte de andar en Él es muy profunda y significativa. Recibir al Señor es entendido por muchos como recibir a nuestro Salvador personal, lo cual es algo precioso. Pero, ¿qué significa andar en Él? ¿Por qué debemos andar en Él? ¿Quién es este Él? Por supuesto, sabemos que es Cristo. Pero según el libro de Colosenses, este Cristo es un Cristo mucho más extenso y profundo de lo que podemos imaginar. Y nosotros debemos andar en Él. Digo esto a manera de contribución preliminar para que busquemos al Señor en cuanto a este asunto. Que todos nosotros seamos iluminados y enriquecidos para que andemos verdaderamente en Cristo. Amén, Eric. En el primer segmento de este mensaje hablaremos de este Cristo tan maravilloso y extenso en quien tenemos que andar. Y también regresaremos al versículo Colosenses 1:12, el cual se relaciona con una tipología del Antiguo Testamento que tiene mucha relación con el asunto de andar en Él. Este versículo dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. Entonces, Eric, ¿podría hablarnos brevemente de este versículo? Esta expresión, la porción de los santos, ¿en qué otro lugar de la Biblia la podemos encontrar? Bueno, la encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Josué, en donde se narra que la buena tierra fue conquistada y subyugada y que cada tribu de Israel podría recibir su porción de la tierra. El trasfondo de esta palabra mencionada en Colosenses 1:12 es la buena tierra, la tierra de Canaán, la tierra de la promesa que Dios prometió al pueblo de Israel.
La meta de Dios al sacar a su pueblo de Egipto era introducirlos en la buena tierra como su herencia. Allí ellos podrían habitar y establecer la administración de Dios en la ciudad de Jerusalén, donde se edificaría el templo como la morada de Dios. La buena tierra es un tipo del Cristo todo inclusivo que nos revela el libro de Colosenses. Es necesario que relacionemos Colosenses 1:12 con Colosenses 2:6, debido a que nosotros debemos andar en aquel que es nuestra porción. O sea, debemos andar en el Cristo todo inclusivo, que está tipificado por la buena tierra. Esto nos da luz acerca de andar en Cristo. Andar en Cristo no significa andar por un camino estrecho. Andar en Cristo significa andar por un territorio vasto e inmensurable, el cual es el Cristo todo inclusivo que está tipificado por la buena tierra de Canaán. Y todos nosotros tenemos una rica porción en este Cristo maravilloso. Muchas gracias por esta palabra de introducción tan clara. Bien, iniciemos el primer segmento de este estudio vida con Witness Lee. Adelante. En el capítulo 1, the Apostle Paul gave us el apóstol Pablo nos presenta a profound revelation of Christ. una revelación profunda acerca de Cristo. It's too profound. Es muy, pero muy profunda. El primer aspecto que él nos revela es que Cristo es la porción de los santos, o sea, el lote que se le daba a los santos, y ese lote está tipificado en el Antiguo Testamento por la buena tierra. Y luego continúa en este capítulo revelándonos que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Él es toda la plenitud de Dios, siendo el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos, etc. Él nos mostró muchas cosas. Y luego, Pablo continúa hablando acerca de la gran lucha, la agonía que sostenía, la labor que tenía para que los corazones de los creyentes fueran consolados, fueran alentados, cuidados con ternura, para que ellos fueran entrelazados en amor. Y esto les permitiría tener un entendimiento apropiado de Cristo. Y después de esto, les dijo a los que recibían su carta, su audiencia, que todos ellos habían recibido a este Cristo. Y pese a que se habían distraído de Cristo, sin embargo, ya lo habían recibido. Ahora, ustedes necesitan tener un corazón consolado, una mente sobria, para tener el pleno conocimiento de este misterio que es Cristo. Tienen que tener tal corazón y tienen que tener tal mente para saber qué es lo que han recibido. Él es el misterio de Dios. Él es tantas cosas, pero ustedes ya lo han recibido y ahora pueden tener el pleno conocimiento de aquel que han recibido. Colosenses, ustedes ya han recibido a Cristo, que es el misterio de Dios. Por tanto, ahora necesitan tener la perfecta certidumbre de entendimiento acerca de Él, para poder andar en Él. Bueno, Eric, esta porción que acabamos de escuchar es como un resumen que contiene los principales puntos que hemos visto hasta ahora en el estudio vida de Colosenses. Una de las cosas que más me impacta es la secuencia que usa Pablo en este libro. Primero, presenta a Cristo en diferentes aspectos para culminar con la revelación del misterio de misterios. Es decir, Cristo como el misterio de Dios. Luego, en el capítulo 2, nos presenta la gran lucha que Él sostenía para que nuestros corazones fueran consolados, a fin de que podamos recibir una revelación completa de Cristo.
Sin duda, esto es maravilloso, ¿no le parece? Esta es una secuencia maravillosa y aprecio mucho la labor de Pablo en este sentido. Él inicia el capítulo 2 dando un testimonio acerca de la gran lucha que sostenía para presentar a los creyentes plenamente maduros en Cristo. Se puede notar que él no escribe de manera liviana, hablando acerca de asuntos teológicos. En lugar de ello, presenta una visión acerca del Cristo que es universalmente extenso y todo inclusivo. Pero está escrito de tal manera que puede producir por lo menos un efecto doble en los creyentes. Uno de los efectos es que seamos rescatados de las distracciones y de los sustitutos de Cristo, o sea, que seamos rescatados de todo aquello que nos distrae de Cristo y que sustituye a Cristo. Al ver esta visión tan convincente de Cristo, espontáneamente abandonaremos todo lo relacionado con la religión y la cultura, todo aquello que ocupa nuestro ser en lugar de Cristo. El otro efecto es introducirnos en la perfecta certidumbre de entendimiento, lo cual involucra nuestro corazón y nuestra mente respecto a Cristo como el misterio de Dios. En el fondo de nuestro ser tendremos la plena certeza de que Cristo es el misterio de Dios, de que hemos recibido a este Cristo y que Él es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez que tengamos esta visión, que hayamos sido rescatados, que tengamos la plena certeza de lo que Cristo es y que lo hayamos recibido en nuestro espíritu, entonces estaremos preparados para recibir la exhortación de Pablo de ir más allá de la salvación inicial y aprender a andar en Cristo como nuestra buena tierra. Este es el pensamiento que Pablo desea desarrollar en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Gracias, Eric. Es precisamente hacia ese punto que nos dirigimos. En el próximo segmento con Witness Lee hablaremos acerca de Cristo como nuestra buena tierra. Adelante. I do believe Creo que conozco verdaderamente what was within the Apostle Paul lo que Pablo tenía en mente when he was writing this portion cuando escribió este pasaje. was that he considered Él consideraba this all-inclusive Christ este Cristo, todo inclusivo, as the good land. es la buena tierra. To walk in Christ Para poder andar en Cristo as the mystery of God. como el misterio de Dios, necesitamos ver que este Cristo es la buena tierra. Según el concepto de Pablo, Cristo es la buena tierra. Este es el tipo todo inclusivo de Cristo y debemos conocer esto. Si no tuviéramos el pasaje en Deuteronomio 8, 7 al 10, ¿cómo podríamos conocer a Cristo como las vegas y los montes? Y en estos montes hay arroyos, y en ellos hay manantiales, y hay trigo, y hay cebada, los olivos, el aceite y la miel. Cada una de estas cosas tipifica un aspecto diferente del Cristo todo inclusivo. El trigo tipifica al Cristo encarnado, mientras que la cebada tipifica al Cristo resucitado. Y el hierro y el bronce son para hacer armas, para darnos la fuerza, la fortaleza para pelear por el reino. Para poder tener un entendimiento así, completo de Cristo, necesitamos conocer la buena tierra en todo el Antiguo Testamento. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California, 92814. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
En este juego de 2 tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Eric, qué maravilloso es el cuadro de la buena tierra. Pablo dice que si nuestros corazones son consolados y entrelazados en amor, tendremos la perfecta certidumbre de entendimiento. Una de las cosas que necesitamos incluir en la perfecta certidumbre de entendimiento es que veamos a Cristo como la buena tierra. De otra manera, será muy abstracto para nosotros este asunto de andar en Cristo. Ahora, ¿por qué la tipología de la buena tierra es tan útil para introducirnos en la práctica de andar en Cristo? Cuanto más veamos respecto a Cristo, más podremos ganar de Él. Si buscamos en el libro de Génesis, comprenderemos que cuando Dios le dijo a Abraham que levantara sus ojos y mirara hacia los 4 puntos cardinales de la buena tierra, esa es una indicación de cuán crucial es que veamos la vastedad de Cristo como nuestra buena tierra. Lo que veamos, eso poseeremos. Si vemos que Cristo es el Cordero, tipificado por el Cordero Pascual, sin duda lo aplicaremos como tal. Si vemos que Cristo es el maná para nuestro suministro diario, lo aplicaremos como tal. Pero si eso es todo lo que vemos de Cristo, entonces nos quedaremos en la etapa del Cordero Maná durante toda nuestra vida. Y eso sería una verdadera tragedia. La meta de Dios no era solo tener el Cordero y el Maná, lo cual sucedió en Egipto y en el desierto respectivamente. La meta de Dios es conducirnos a la tierra prometida, la buena tierra, para que disfrutemos al Cristo todo inclusivo. Solo cuando disfrutemos al Cristo todo inclusivo, podremos cumplir el propósito de Dios. Si solo nos preocupamos por nosotros mismos, es probable que estemos satisfechos con el Cordero y el Maná. Pero si nos preocupamos seriamente por el deseo del corazón de Dios, por su propósito y su economía, entonces entraremos en su pensamiento y sentimiento en cuanto a nuestra necesidad de explorar, laborar y experimentar al Cristo todo inclusivo, tipificado por la buena tierra. Nos daremos cuenta que esto no es solo para nuestro provecho, sino principalmente para el beneficio de Dios, pues de esta manera podremos cumplir el propósito de Dios. Así es, Eric. Al inicio, dijimos que esta es una palabra muy práctica acerca de andar en Cristo, y que uno de los pasos es verlo como la buena tierra. Pero, igualmente, debemos ver a Cristo como el Espíritu vivificante. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio Vida de Colosenses. Adelante. Here in Colossians, Aquí, en Colosenses, you have this word, walk in him. existe la expresión andad en él. If you go to Galatians, Paul says, walk. No obstante, en el libro de Gálatas, Pablo nos exhorta a andar ¿en qué? En el Espíritu. 5:16. Andar en Cristo equivale a andar en el Espíritu. También en Romanos 8:4 dice que andemos conforme al Espíritu. Todos estos versículos nos indican ¿qué cosa? Que el Espíritu que está en nuestro espíritu es el cumplimiento de la tipología de la buena tierra. De hecho, la buena tierra para nosotros
es el Espíritu todo inclusivo. Y hoy en día debemos saber que este Espíritu todo inclusivo es el Cristo todo inclusivo. Y este Cristo todo inclusivo es ¿quién? ¿Quién es Él? Él es el Dios triuno procesado. Y este Dios, después de su proceso, es el Cristo todo inclusivo, que ahora es el Espíritu todo inclusivo. Y este Dios triuno que ha pasado por un proceso, que ahora es el Cristo todo inclusivo, es el que mora en nuestro espíritu como el Espíritu todo inclusivo, a fin de que le experimentemos y le disfrutemos. Hoy en día, el Espíritu todo inclusivo que mora en nuestro espíritu es nuestra buena tierra. Esto es muy práctico. En otros libros escritos por Pablo, tales como Romanos, Corintios, Gálatas y Filipenses, él nos dice claramente que hoy en día Cristo es el Espíritu todo inclusivo. Él nos dice claramente que Cristo fue y aún es la corporificación de Dios y la expresión de Dios. Cristo es el postrer Adán, un hombre, el que pasó por la crucifixión y murió, y pasó por ese proceso y entró en resurrección. Y fue por medio de la resurrección que este postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Y esto lo encuentran en 1 Corintios 15:45. Esta es la razón por la que Pablo dio esta palabra concluyente en 2 Corintios 3:17. Y él dice allí, el Señor es el Espíritu. Y este Espíritu mora en nuestro espíritu. Y ahora podemos ser un solo espíritu con Él. ¡Aleluya! Y nosotros también podemos exclamar ¡Aleluya! Eric, hemos reservado algo de tiempo para hablar un poco más acerca de este gran tema, a saber que Cristo en su economía divina llegó a ser el Espíritu vivificante, para ser la realidad de la buena tierra todo inclusiva, a fin de que nosotros andemos en ella. Esto conecta los pensamientos expresados en Colosenses 2:6, Gálatas 5 y Romanos 8, que nos exhortan a andar en Él, a andar en el Espíritu y andar conforme al Espíritu. ¿No es así? Por supuesto que sí, Víctor. El Cristo que hemos recibido cuando fuimos salvos es el Cristo neumático, es decir, el Espíritu vivificante, todo inclusivo. Y este Espíritu es la realidad del Cristo, quien es el cumplimiento de la tipología de la buena tierra. Así que hemos pasado de la tipología al cumplimiento, y del cumplimiento a la realidad de Cristo como la buena tierra. Pablo dice en Colosenses que debemos andar en Él, es decir, que andemos en Cristo. Pero en Gálatas 5 dice que andemos en el Espíritu. Al juntar estos dos versículos con Gálatas 3:14, que dice que el Espíritu es la realidad de la promesa, es decir, la buena tierra que Dios prometió a Abraham, entonces nos daremos cuenta que andar en el Espíritu equivale a andar en el Cristo, que es el cumplimiento de la tipología de la buena tierra. Después, el siguiente paso consiste en que nos demos cuenta que el Espíritu, en el cual debemos andar, está en nosotros y está mezclado con nuestro espíritu humano regenerado, llegando a ser un solo espíritu. Ahora ya estamos preparados para reconsiderar Romanos 8:4, que nos dice que debemos andar en el Espíritu. El Espíritu en este versículo corresponde al Espíritu mezclado. Entonces, ¿cómo podemos andar en Cristo? Sencillamente al andar conforme a nuestro Espíritu regenerado, que se ha mezclado como un solo Espíritu con el Espíritu vivificante todo inclusivo. Esto nos conduce a la maravillosa aplicación práctica de que el Espíritu,
como la realidad de Cristo, mora en nuestro espíritu humano regenerado, formando el espíritu mezclado. Cuando estamos en el espíritu, estamos en Cristo como nuestra buena tierra. Cuando andamos conforme al espíritu, andamos en aquel que es el cumplimiento de la tipología de la buena tierra. Aquí hay muchas cosas para considerar. Por un lado, esta revelación es verdaderamente maravillosa. Y por otro lado, la aplicación práctica es elegantemente sencilla. Esto es un asunto de volvernos a nuestro espíritu, de ejercitar nuestro espíritu, de permanecer en nuestro espíritu y andar conforme al espíritu. Cada vez que hacemos esto, entramos paso a paso en la esfera extensa del Cristo todo inclusivo. Dios desea que permanezcamos en esta esfera. El hermano Witness Lee tenía la carga de que todos nosotros permanezcamos en esta esfera. Y este mensaje está dedicado a aquellos que permanecen en esta esfera. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan tener el mismo deseo de Dios, a saber, que no solo recibamos a nuestro Señor Jesucristo, sino también que andemos en Él. Y yo tengo que decir a esto, amén, amén, aleluya. Una vez que tenemos la perfecta certidumbre de que el Espíritu todo inclusivo está mezclado con nuestro espíritu, entonces ponemos nuestra mente en el espíritu mezclado. Al hacer esto, automáticamente ponemos nuestra mente en Cristo. Luego, debemos andar en el espíritu mezclado, lo cual significa que debemos vivir, actuar, conducirnos y ser conforme al espíritu. De esta manera, experimentaremos y disfrutaremos a Cristo como la buena tierra. ¡Qué maravillosa experiencia! Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y por aclararnos cómo podemos andar en Cristo como el misterio de Dios. Muchas gracias por invitarme. Ha sido una experiencia maravillosa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121 Anaheim, California 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el internet en el siguiente sitio: www.lsm.org. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros.